Hoy en día, el género humano se enfrenta a los problemas más graves, sin duda alguna, en nuestra historia milenaria. Dado que lo que está en entredicho es su continuidad como tal, debido al éxito abrumador del magno programa estratégico urdido por el par Ilustración Liberalismo hace 250 años para, por motivos políticos y económicos, alterar de raíz la esencia concreta humana, constituyendo una infrahumanidad dócil, irreflexiva, inepta, asocial y sin voluntad propia, forzada a un tipo de existencia caracterizada por la inespiritualidad y la barbarie. Debemos de apartarnos de manera consciente de las ideologías optimistas de corte salvacionista propias de los siglos XIX y XX, con significación progresista, obrerista, contractual, vanguardista, reformista, posibilista u otras expresiones de infantilismo, limitándonos a señalar la extraordinaria gravedad de los problemas ahora en curso. No por ello se preconiza un pesimismo, sino que se exhorta a hacer acopio de fortaleza interior para mirar de frente la espeluznante realidad de nuestro tiempo tal cual es. Romper con argumentos la cosmovisión ilustrada, liberal y progresista, elaborada, enriquecida y reelaborada sin tregua durante más de 250 años por las autoridades políticas e intelectuales del vigente régimen de dictadura total. Debería ser tarea de todos en difundir la auténtica verdad encubierta y silenciada tantas y tantas veces. Dado que en los tiempos que corren todo lo importante marcha a peor, a buen ritmo, de donde nunca, como hoy, ha sido tan cierta la aseveración de Tocqueville, el espíritu humano camina entre tinieblas. En 1947, un Orwell ya lo bastante lúcido y maduro como para estar curado de todas las ilusiones, expone: dejando mis deseos al margen de cálculo, estimaría que es harto difícil que la civilización perviva en los próximos siglos. Hoy tal diagnóstico es aún más verdadero por cuanto lo que está en muy avanzado curso de realización no es sólo la liquidación de la civilización como realidad tenida por ser humano, sino la destrucción programada e imperiosamente realizada del mismo ser humano. Asistimos, pues, a los últimos días de la civilización, tanto como al tiempo de culminación del exterminio de lo humano. Al otro lado de la línea divisoria, manifestando su tan monstruoso como imbatible vigor, se encuentran en un estado de completa embriaguez por la victoria absoluta ya alcanzada, las potencias agentes satánicas responsables de tales catástrofes, la barbarie total, la incivilidad triunfante, la infrahumanidad orgullosa de sí, la maldad autosatisfecha, la dictadura moda y con infábulas de perennidad, las fuerzas adoradoras del mal empeñadas en la trituración de los fundamentos últimos de la vida. Las revoluciones liberales constituyeron una sociedad política y económica según los poderes intelectuales e institucionales perfecta y completa, por tanto, inmejorablemente inmóvil y eterna. Aquellas revoluciones que tienen la libertad como propósito primero y definitorio, pero se refiere exclusivamente a la libertad para el capitalismo, los estados y para sus entes generados, no para el pueblo, no para los desposeídos de todo poder real de decisión, no para los dominados. A nosotros, dichas revoluciones nos asignan un devastador régimen de neoservidumbre que deja muy poco en pie de la esencia concreta humana, que sólo se diferencia de sus expresiones antiguas en que ahora es mucho más perfecta, más eficaz e incomparablemente más apto para sujetar y someter al individuo y a todo el cuerpo social de un modo definitivo e irreversible. El sistema liberal y progresista se guía por el postulado de que el sujeto dócil por excelencia es aquel que ha sido despojado de su condición humana, hasta el punto de no ser capaz de autogobernarse, ni por lo demás de pensar, sentir y obrar como un ser humano.
De este modo, el sistema institucional de la modernidad, tenido por culminación magnífica y final excelente de la historia, lleva a efecto al mismo tiempo la pérdida de la libertad y la aniquilación de la esencia concreta humana, dado que ha padecido la radical expropiación por extirpación de la vida espiritual, que es lo que el ser humano posee o poseía como específico. El liberalismo atacó con procedimientos ilegales y por la vía de hecho todo lo que las gentes de común valoraban, dado que era el centro de sus vidas. Un ejemplo de ello sería la sociedad concejil de la Alta Edad Media, y su expresión formal es el gobierno de la sociedad por medio de asambleas generales de vecindario. Desde sus orígenes, el régimen concejil ha pasado por diversas fases, pero en referencia a la cuestión central, sería la soberanía, fue cuasi soberano en los siglos 8 a 13, cuando las atribuciones de la corona se reducían a unas pocas funciones judiciales, militares y representativas, como la posesión de una parte limitada de las tierras y los bienes inmuebles. Es decir, estamos hablando de una situación de doble poder, pueblo y corona, siendo esta última la expresión embrionaria en aquella época del artefacto estatal en ese tiempo, que luego conocería un desarrollo monstruoso, anulando finalmente del todo al poder popular. Hablamos pues que los concejos abiertos tenían el derecho de deliberación como forma colectiva de reflexión en común y de mutuo esclarecimiento. Tiene en aquella institución su mejor realización, lo que contrasta con la realidad del régimen constitucional actual, que niega al pueblo el ejercicio del derecho de deliberación, sin el cual no puede existir la democracia verdadera. El concejo es la escuela política de base en la que se forma y afina el entendimiento del individuo en la práctica de definir, formalizar y realizar lo adecuado e inadecuado, lo justo en oposición a lo injusto, en cada situación específica, operando según la regla de las mayorías. Promueve el civismo, sacando al sujeto del simple ocuparse de sus intereses particulares para elevarse a la consideración del bien común. El desmantelamiento de esa sociedad de convivencia propició una espiral de aniquilación de la cultura popular antaño tan rica y de tan alto nivel, emocional y estético en las formas de la narrativa, oral, lírica, música, baile, arquitectura, artes decorativas y otras formas particulares, con las que el alma del pueblo se afirmaba y autoeducaba y elevaba. Por encima de todo, la liquidación de la cultura popular es la destrucción de la capacidad de creación espiritual del pueblo, que pasa de ser sujeto de saberes a mero objeto pasivo e inerte de la cultura o subcultura que el poder le proporciona. Pues extinguidas las facultades espirituales del sujeto por motivos de utilidad política y reducido éste a un adoctrinamiento absoluto y perpetuo, ya no puede hablarse de libertad de conciencia, porque la misma ha sido hecha desaparecer. Existen, pues, muchísimas razones de peso para sospechar que las revoluciones liberales encadenadas en el tiempo durante nuestra historia son las que generalizaron el trabajo asalariado bajo el régimen de una ocultada dictadura capitalista. Los sujetos radicalmente aculturados en la modernidad por los aparatos de aleccionamiento y amaestramiento de masas ni quieren ni pueden, por lo visto, valerse de sus propias capacidades mentales. Todos sabemos cuáles son dichos aparatos: periódicos, radio, cine, televisión. La sociedad del adoctrinamiento. Cuando se usa la expresión sociedad de consumo para calificar la presente, se está ocultando que su rasgo medular no es el consumo, a pesar de la importancia que esta aciaga práctica social tiene, sino el adoctrinamiento perpetuo, múltiple y a gran escala de las masas sometidas al sistema de dictadura vigente. Entendiendo como el esfuerzo titánico de las minorías con poder
para no solo persuadir ilegítimamente de unos determinados sistemas de creencias e ideas, sino, sobre todo, para constituir sujetos inhábiles del todo para ser y existir por sí mismos. El consumo es, en última instancia, un fenómeno de la conciencia cautiva, no de la expresión de una tendencia o necesidad natural, pues en todas las sociedades europeas, hasta bien entrado el siglo XIX, lo que deseaban los trabajadores era consumir solo lo imprescindible, trabajar escasamente y disponer de la mayor cantidad de tiempo libre. Fue la puesta a punto de los nuevos aparatos e instituciones de mentalización viciosa de las multitudes, en especial la escuela primaria, el parlamento, el libro abundante, los partidos políticos y la prensa de grandes tiradas, lo que hizo variar la mentalidad de las gentes, que de considerar con indiferencia e incluso con aprensión el hecho de poder y consumir lo que superase el más frugal nivel de subsistencia, comenzaron a tener como deseable el apropiarse del mayor número posible de cosas útiles o no. Este giro copernicano tuvo su fundamento doctrinal en la proposición de que la libertad se asienta en la abundancia de bienes, en la tendencia de objetos, siendo la escasez la causa de todos los males en la historia y en el presente. Ello rompe con la concepción anterior que considera la libertad como, en primer lugar, función de las capacidades, cualidades y virtudes del sujeto, que es libre en la medida que es apto para realizar y vivir la libertad a partir de su propia determinación y esfuerzo. Tal sitúa en el centro al ser humano y no a los bienes físicos, que son tenidos por negativos desde el momento en que, al rebasar el nivel de lo mínimo necesario, dificultan el despliegue y perfeccionamiento autodeterminativo de las potencialidades humanas. La Constitución Española de 1978 da a la libertad de conciencia, se dirá ahora solo una parte, lo más importante. Aquel documento político-jurídico afirma formalmente la libertad ideológica. En el artículo 16.1, en un contexto en que aquella casi queda equiparada a la libertad religiosa, lo que le es el enfoque habitual de esta materia por el liberalismo. El artículo 10 se sirve de la ambigua expresión el libre desarrollo de la personalidad, que se circunscribe a las diversas opciones internas dentro del sistema, en su ficticia pluralidad, como se interfiere de la lectura de la totalidad del texto constitucional. El artículo 20 trata de la libertad de expresión, información y comunicación, de la protección de la propiedad intelectual, fundamento legal de la burguesía intelectual y estética, hoy tan poderosa y cada vez más, de la salvaguarda de la libertad de cátedra y de la exclusión de la censura previa. Pero en la sección final de este artículo se advierte que aquellas libertades podrán ser transgredidas legalmente en virtud de resolución judicial. Más inquietante es el artículo 55, que regula la declaración de los estados de excepción y de sitio, en los que las libertades formales, exhibitorias y ficticias otorgadas por el texto constitucional quedan suspendidas, asunto sobre el que se vuelve con más detenimiento en el artículo 116. Dicho de otro modo, las libertades formales existen jurídicamente mientras el pueblo no hace uso de ellas como pueblo en sí, solo como comparsa de tal o cual corriente dentro del sistema vigente, pues en caso de que aquello suceda, quedan suspendidas y se instaura una dictadura desembozada. Tal es la doctrina liberal: tenerlas concedidas para no utilizarlas y perderlas en caso de servirse de ellas. De ese modo, las libertades son negadas y quedan prohibidas de la manera más ingeniosa y eficaz posible. Gracias a todos por el tiempo dedicado en escucharme. Un saludo.